Amigos, bienvenidos a un nuevo programa de escudriñamiento de las Escrituras desde las raíces hebreas de nuestra fe. En este tiempo nos convoca un tema que tenemos aquí escrito, 4 cántaros, que guarda relación con lo que vivimos en esta época de purificación, de limpieza de nosotros como casa de Israel, y también apunta a la casa de Judá en relación a lo que se fue adquiriendo desde las naciones en relación a aspectos de doctrina de hombres, y que es necesario limpiar nuestra vida de todo aquello que no esté cimentada en esta palabra escrita. Siempre está la invitación que extendemos para que puedan invitar a sus amigos a participar todos los sábados a las 6 de la tarde, en donde compartimos los mensajes de estreno desde el canal en YouTube Seguidores del Camino, que también tengan ustedes la libertad de avisar y también suscribirse al mismo. Este tema, 4 cántaros, nos va a llevar desde el pacto original o Antiguo Testamento hasta el presente y literalmente hasta nuestros días. ¿Y cómo es ello? Vamos a ir de a poquito. Porque es necesario no solamente escudriñar las Escrituras, sino escudriñar los tiempos que vivimos. ¿Cuál es el tiempo en el cual estamos en relación a la profecía, en relación al escrito está? Lo que resulta muy evidente y muy saltante a la vista es que ¿qué es lo que nos toca a nosotros que estamos en ese regresar a las sendas antiguas como responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad nuestra por estar en ese camino del retorno a las sendas, tal como está profetizado? Y fíjese, en relación a lo profetizado, vayamos a Malaquías capítulo 4, versos 1 al 6. Dice: ciertamente viene el día. Ese viene el día habla del juicio del Eterno en relación a la humanidad. Ciertamente viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dice Yahvé de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros, para nosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Pisotearéis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, dice Yahvé de los ejércitos. En esa época de juicio, cuando Él actúe con respecto a la maldad de los hombres, dice aquí específicamente para esa época: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Le está diciendo a esa época presente hoy, que estamos en los últimos días, que nos acordemos de la ley de Moisés. Verso 5, yo os envío, y esto es muy importante, acá va a jugar mucho con lo que son los cántaros. Acordémonos de la escena de los cántaros de Elías, que echaba agua sobre la leña, sobre un altar de piedras. Vamos a ir más adelante. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Yahvé, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos,
y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Entonces, para los que tememos el nombre de Yahvé, Yud Hei Tajei, seremos llevados en sus alas. Son alas como de águila, de protección en relación a los que temen su nombre. Y aquí hace mención en el verso 2, nacerá el sol de justicia. ¿Y quién es el sol de justicia? Yeshua de Nazaret es el sol de justicia. Acordémonos nosotros que Yeshua murió el cuarto día de la semana, el día miércoles, y que el sol fue creado el cuarto día como lumbrera mayor. Ahí está como los símbolos desde el Génesis hasta lo que es el pacto renovado o Nuevo Testamento va fluyendo en relación a la figura del Mesías, conocido bajo esta profecía como el sol de justicia. Y nos va a salvar. Una cosa es la redención y otra es la salvación. La redención que viene por gracia y salvarnos del peligro, guardarnos. En ese día de la ira vamos a ser salvados, guardados del día señalado. Asimismo, hemos dicho al principio que esa generación como mensaje que está en maldad debe acordarse de la ley de Moisés. No para ser salvo, porque es por gracia, por haber recibido a Yeshua en el corazón, que es la puerta de entrada al reino del Padre, sino para examinar nuestra vida, porque una manifestación de nuestro amor es la obediencia a los mandamientos. Porque la ley que opera en esa obediencia a los mandamientos es el amor. Como él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí se menciona en atención a los días de Elías, como hay una canción, que antes de la llegada del día grande y terrible van a estar presentes esos días de Elías, que es una voz que anuncia, y es el caso nuestro, que anuncia la venida, o en este caso el retorno de un león de Yeshua de Nazaret. Por eso que esta generación, si algo la está destacando, y cada vez en mayor número, es ese volver, es ese preguntar los caminos antiguos, a las sendas, ese volver a la Torá, a las instrucciones de la vida, ese es ese entendimiento y atención. No es tanto como profecía, porque por ahí abundan en YouTube para fundamentalmente conseguir más seguidores, pintan tsunamis, terremotos, pero eso no es la señal que está hablando aquí en Malaquías capítulo 4. La señal es ese retorno a la Torá, a las sendas antiguas. Es un aspecto que destaca y por eso que dice, acordaos de la ley de Moisés. Es algo que distingue a esta época. Recordemos que en el tiempo de Elías, Israel fue dividido en dos casas. La casa de Judá y la casa de Israel. Y al final de los tiempos, tal como está señalado en las Escrituras, viene la reunión de ambas casas, la casa de Judá y la casa de Israel. A esos se denomina restauración, que no tiene nada que ver con avivamiento. Que ni se piense que Adonai va a dejar las cosas así presentes, porque Yahvé viene y envía a Yeshua con sus ángeles por una iglesia sin mancha y sin arruga, sin mancha, santa, y sin arruga, sin dobleces doctrinarios. Por ella viene. Es importante entonces, en este volver a las sendas antiguas, que hagamos fundamentalmente tres cosas: desromanizar, despaganizar y desjudaizar
es decir, habla de esa limpieza, de esa agua en los cántaros, limpiarnos de todo aquello que esté alejado o que no es simplemente escritura del Padre, sino son pensamientos de hombres. Vayamos a Primera de Reyes, en el capítulo 11, en los versos 29 al 31, que hace mención de ese partir de Israel en dos casas. Dice lo siguiente, Primera de Reyes 11, 29 al 31. Aconteció pues en aquel tiempo que al salir Jeroboam de Jerusalén, lo encontró en el camino el profeta Ahías, el silonita. Este iba cubierto con una capa nueva, y los dos estaban solos en el camino, en el campo. Ahías tomó la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dice Yahvé, Dios de Israel: voy a arrancar el reino de manos de Salomón, y te daré a ti 10 tribus. Jeroboam es el rey de la casa de Israel, y a él se le entrega 10 tribus. Por eso cuando encontramos el número 10, está hablando de la casa de Israel a lo largo de las Escrituras. A la muerte de Salomón, entró a gobernar en la casa de Judá su hijo Roboam, y él tuvo las tribus, las 2 tribus pendientes de recibir, y que se compone fundamentalmente de lo que es Judá y Leví y Benjamín. Ahora vayamos a Primera de Reyes, en el capítulo 12, en los versos 31 al 33. Fíjense con respecto a lo que es necesario purificarnos, y que tiene que ver con los cántaros de agua, esa limpieza. ¿Purificarnos de qué? Primera Reyes capítulo 12, 31 al 33. Hizo también casas sobre los lugares altos, y estamos en 31, y designó sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos del Leví. Acá 2 cosas: lugares altos, cuidado con eso, y que no eran de los hijos de Leví, alteración del orden. Luego instituyó Jeroboam una fiesta, inventó una fiesta, otro problema, solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Buscaba hacer algo parecido, pero que no era ordenado por Yahvé. Y ofreció sacrificios sobre un altar. Lo mismo hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes, es decir, estableció su propio orden para los lugares altos, otra vez lugares altos, que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado según el dictado de su propio corazón, en base a su propia idea, en su propio pensamiento, alejado del Eterno simplemente porque se le ocurre a él. Así hizo la fiesta a los hijos de Israel, de esa casa de Israel, y subió al altar para quemar incienso, es decir, el juego completo, parecido, pero que no es. Fíjese en la versión Biblia, lenguaje actual, los siguientes pasajes que hemos leído, pero lo que es la parte de la historia, los anteriores. Dice: Jeroboam puso uno de los toros en la ciudad de Betel y el otro en la ciudad de Dan. Y el pueblo pecó contra Dios, pues fue a la ciudad de Dan y adoró al toro. Ahí está la idolatría presente en lo que constituye la casa de Israel.
de esa idolatría que se ha alimentado la casa de Israel a través de los siglos, producto de las naciones en donde fue dispersada esa casa. De eso hablan los cántaros, de que viene esa limpieza, esa purificación de toda esa idolatría. Tengamos cuidado con algunos vestigios idolátricos que se suelen dar en lugares altos para declaraciones, entre comillas, declaraciones proféticas, para decretar o declarar. Toda esa idea de lugares altos está teniendo una raíz de corte idolátrico fundamentalmente, como hemos podido encontrar, y es una desviación doctrinaria a lo que el Padre desea. Esos lugares altos, rimbombantes, donde va un grupo de gente, es simplemente lo que está en el corazón del hombre de acuerdo a su imaginación y que piensa que porque va a esos lugares va a encontrar un poder extraño y eso ya es otra cosa, eso se está apartando del escrito está. A lo largo de los siglos, como vemos, el corazón del hombre y su inventiva no ha cambiado. Incluso Jeroboam, este rey de la casa de Israel, establece o inventa fuera de la tribu de Judá sus propios sacerdotes, su propia orden religiosa. Comienza a inventar jerarquías eclesiásticas o grupos religiosos que están siendo extraños a lo que la santa palabra del Eterno establece. Es decir, hace cosas a expensas del diseño del Creador. Esto de lugares altos, por ejemplo, me hace recordar a lo que del Vaticano, que está en el monte del vaticinio. Son iniciativas del hombre, como estamos viendo, el resultado de su propia imaginación. Pero ahí están los antecedentes de la casa de Israel, de cómo ha conservado esas ideas por donde ha estado. Se fue tras dioses falsos y se gentilizó entre las naciones hasta tal punto, como dicen algunas versiones, las naciones engulleron a la casa de Israel y la hicieron que caiga en lo que es aspectos idolátricos. Por ejemplo, en paralelos históricos a lo que es la palabra del Eterno, se ha identificado, y ustedes habrán visto y mencionamos porque tiene que ver con Elías, lo que es Baal, era un falso dios, Baal, que se relaciona con Helios, dios del sol, o con Zeus, o con el Júpiter de los romanos. Baal, ¿qué significa? Significa señor, amo, esposo o dueño. Por eso que algunos, en razón de ello, no se refieren al Padre con el nombre o con la palabra Señor, sino con Adón, para establecer esa diferencia. Y fundamentalmente el Shabbat, que es cesar y que viene de Shabbat, que tiene que ver con el número 7, fue anulado por los hombres, tal como lo anuló también Jeroboam, cambiando las fiestas, lo anularon para dar celebración a la idolatría por Baal, para guardar su día, que se celebraba el día domingo. Esto no es interpretación, esto es simplemente historia. Pero ese día domingo se le ha querido barnizar diciendo que no, porque Yeshua resucitó el domingo. Pero Yeshua no resucita todos los domingos o todas las semanas. Para eso ya está establecido aquí en la misma palabra, no hay que alterar las fiestas, que la celebración correspondiente a ese hecho maravilloso se denomina la fiesta de los primeros frutos, que tiene una celebración de carácter
anual. Ahora, siguiendo con algunos puntos de lo que son raíces hebreas, también es importante señalar como una cosa adicional, y ya lo hemos visto en el mensaje anterior, que Yeshua no instituye una cena, entre comillas, cena del Señor en esos términos, porque lo que él hizo con sus apóstoles era la celebración de un Pesaj, no era una cena romana. Incluso en ese Pesaj había las 4 copas presentes: la copa de la santificación, la copa del juicio, la copa de la redención y la copa de la alabanza. Y además, esa cena que se hace en Pesaj corresponde al día 14 del mes de Aviv. Ese es el mes con el cual se inicia el año hebreo o el primer mes del calendario hebreo. Como punto adicional respecto a Baal, estamos señalando lo siguiente, que se pensaba que Baal vivía, como les dije, en lugares lugares altos o casas santas, como árboles o en los montes, en lo alto de los montes, en rocas, en manantiales. De ahí nace todas aquellas peregrinaciones de corte religioso para búsqueda de grutitas por aquí, lugares en la montaña. Es decir, el hombre sigue cometiendo lo mismo con otros nombres, bajo otros títulos, pero en el fondo es la misma historia. Ejemplo de barnizar cosas. El 25 de diciembre se rinde culto originalmente al dios Tammuz, otro de los Baales. Una diferencia con Elohim, que mandó a escribir a través de sus instrumentos, es que las religiones paganas tenían sacerdotes y sacerdotisas. Ejemplo, el culto a la diosa Acera, que contemplaba hasta actos de naturaleza sexual entre lo que es con sacerdotes y sacerdotisas, hasta ese nivel. Esa diosa, la reina Acera, es conocida o era conocida como la reina del cielo, que la propia palabra de Adonai la señala en Jeremías 44, en los versos 17, y ya viene a nuestra mente a quién le han aplicado ese título, reina del cielo. Jeremías 44, 17 dice: sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres. Ahí viene la famosa frase: en esta religión residí de mis padres y con esta religión muero. Pues no es cosa extraña, es cosa de hace muchos siglos. Nuestros reyes y nuestros jefes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, entonces tuvimos abundancia de pan, fuimos felices y no vimos mal alguno. Se gozan a pesar de estar errados con respecto a la reina del cielo, y así viven felices según ellos. Hoy en las organizaciones eclesiásticas de estos días o finales tienen que hacer un examen y deben definir, porque ya viene el retorno, ya está el Mesías regresando, de acuerdo a lo que son las profecías. Si se sigue rindiendo la vida a las fiestas de Baal o se alinea la vida a la fiesta de Yahvé. Eso hay que tomar como decisión y no hay mucho tiempo. Que quede claro que nosotros, los que estamos en las sendas antiguas, nuestra única fidelidad absoluta y total es para con Yahvé. Nuestra fidelidad absoluta y total no va a organizaciones o a superorganizaciones de hombres que están que se creen que están por encima
de la palabra misma. No, no se puede obedecer al Eterno y a los hombres. Nuestra fidelidad debe quedar clara que es para con Yahvé totalmente. Y en ese sentido, o se sigue a Yeshua, que es Adón de Shabbat, el rey del Shabbat, o se permanece en el día de Baal, el domingo. De ahí viene Sunday, día del sol, Baal. Tenemos que, ahí hay que tomar la decisión, hay que remarcar en ello. Yeshua está por regresar. La iglesia no puede estar en abierta desobediencia porque bajo tales circunstancias no está bajo pacto si está en desobediencia y no podrá entonces disfrutar de la protección de Yahvé en relación a los días finales. Ahora vayamos a Primera de Reyes, en el capítulo 18. Vamos a entrar a lo que estamos hablando sobre Elías. En los versos 30 al 32, ¿qué dice? Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó y Elías arregló el altar de Yahvé que estaba arruinado. Y esta es una forma simbólica de expresar cómo hoy el altar de Yahvé también está arruinado por tanta doctrina extraña y tantas invenciones que el hombre ha hecho e incluso lo ha convertido con una forma de enriquecerse manipulando la mente de las personas. Verso 11, entonces Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. Todo tiene un diseño hebreo, no conforme a piedras de gentiles, sino conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. ¿Cuántas puertas tendrá la nueva Jerusalén? 12 puertas, conforme, como dice Apocalipsis, conforme al número de las tribus de Jacob. Un solo pensamiento y a Yahvé no le van a alterar su diseño porque ese es y está en su corazón. Al cual había sido dada palabra de Yahvé diciendo: Israel será tu nombre. Y edificó con las piedras un altar al nombre de Yahvé. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Entonces, esas piedras están simbolizando a las tribus de Israel. Esas piedras ser colocadas habla de restauración. Una por una está formando un altar y ese se llama restauración, los tiempos actuales, los tiempos de Elías, lo que vimos en Malaquías. Yahvé está colocando nuevamente sus piedras, tal como lo dijo Malaquías capítulo 4. Nosotros somos esas piedras que están siendo reunidas delante del Eterno y estamos rindiendo culto al nombre de Adonai. Fíjense lo siguiente, Primera Reyes, ahí en ese mismo capítulo, 33 a 35. Preparó la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua, miren que cuántos cántaros, y derramadla, acá está el cántaro, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Hacedlo otra vez, mandó, dijo, y lo hicieron otra vez. Hacedlo la tercera vez, 3. Dijo de nuevo y lo hicieron por tercera vez. ¿Qué dice el verso 34? 4 cántaros. ¿Cuántas veces? 3. 4 por 3, 12. Nuevamente 12 tribus de Israel. No da otro número. 12 tribus de Israel. Y esos 3 representa lo que constituye la presencia del Padre, el Hijo y el Ruach HaKodesh o Espíritu Santo. Entonces, en ese volver a las sendas antiguas podemos entender las escrituras y las ideas de los hombres no nos van a seducir por más populares que éstas sean.
Y esa agua que cae sobre esas 12 piedras, que es la restauración hoy presente y que estamos viendo ante nuestra vista, habla de lo que es limpieza, ser purificados, de quitarnos toda esa suciedad adquirida y costumbre de las naciones. Es una restauración que tiene que ver con esa Torá que quede firme y escrita en nuestros corazones, y habla de esas 3 veces que caen sobre esas piedras, que está hablando del Padre y Yeshua y el Ruach HaKodesh. Fíjese, Ezequiel capítulo 36, en los versos 24 al 25. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Eso que hemos acabado de señalar está escrito, no es invención, está escrito. Y dice, en los versos 24 y 25 de Ezequiel 36, esparciré sobre vosotros agua limpia, lo que hemos señalado, y seréis purificados, ¿no? Yo os tomaré, dice, 24, y yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todos los países y os traeré a vuestro país, Israel. 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahí está, esos cántaros de agua cayendo y limpiando lo que son todas esas suciedades idolátricas adquiridas desde las naciones. Esa es la explicación expresa de lo que realizaba Elías de manera simbólica sobre ese altar, con abierta indicación acá en este pasaje de Ezequiel en relación a la casa de Israel. Elías, tal como está colocando las piedras, representa esa acción de preparar el camino al Mesías en su retorno. Y nos corresponde a nosotros en este tiempo del retorno del león ser esa voz en el desierto que proclama de regresar a las sendas. Por eso que en Isaías, en el capítulo 40, y ya vamos terminando, en Isaías capítulo 40, en los versos 3 al 5, encontramos lo siguiente. Isaías capítulo 40, versos 3 al 5. Vos, que habla de Elías, vos que clama en el desierto, nosotros somos esos. Vos que clama en el desierto, preparad un camino a Yahvé, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, que lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Entonces se manifestará la gloria de Yahvé. ¿Quién es la gloria de Yahvé? Yeshua. Y toda carne juntamente la verá, Yeshua. Porque la boca de Yahvé ha hablado. ¿Quién es el logo? Yeshua. Entonces, esa gloria de Yahvé se manifestó en Yeshua. Lo de bajada de todo collado, que lo torcido se enderece y lo áspero se allane, se refiere a ordenar nuestra vida a sus mandamientos, respetando sus fiestas, abandonar los pensamientos de los hombres que se ha recibido, que han pretendido esos pensamientos en una locura, han pretendido sustituir a la propia Torá. Por ello, hemos sido redimidos por gracia para manifestar nuestro amor con la obediencia, tal como dijo Yeshua: si me aman, guardarán mis mandamientos. Eso de no ser que lo áspero sea retirado, se refiere a ser manso y humildes de corazón. Quiero terminar este mensaje con lo siguiente, anotado en Amós,
en el capítulo 9, versos 11 al 12. Y lo dejo porque es la propia palabra del Eterno en relación a lo que estamos viviendo. En aquel tiempo restauraré el tabernáculo de David. Nuevamente, no cesa Yahvé en esa idea de su diseño para con su pueblo elegido, donde los extranjeros o gentiles tienen que ser injertados al olivo, el cual es Israel. La iglesia es Israel, y esa iglesia que es Israel se estableció desde el monte Sinaí, donde había hebreos y extranjeros. Hay que ser enfáticos para no estar cayendo en la idea de los hombres de una sustitución totalmente antojadiza. Dice Amós 9, 11, 12. En aquel tiempo restauraré el tabernáculo de David que está por tierra, y repararé los portillos de sus muros, y reedificaré lo destruido, y los volveré a poner en el pie en que estaba en los tiempos antiguos, a fin de que sean dueños de los restos de la Idumea y de todas las demás naciones, pues que en ellos, Israel, es lo que se entiende, será invocado mi nombre, dice el Señor, hacedor de tales maravillas. Amigos, muchas gracias por la atención prestada para con este canal Seguidores del Camino, y espero que este mensaje de 4 cántaros sea de esperanza y de llamado a una responsabilidad que nos compete para regresar y entregar nuestra vida en obediencia a nuestro Padre. Shalom y un abrazo en Yeshua para cada uno de todos ustedes.